Hace unos días atrás, antes de hacer este video, estaba navegando por el internet buscando cualquier cosa, literalmente cualquier cosa que me pudiera entretener, y entre estas cosas me topé con una serie de videos los cuales explicaban los diversos destinos que tuvieron algunos personajes del universo de Marvel dentro de la serie de cómics Marvel Ruins. Cuando vi eso me llegaron algunas cosas a la mente, las cuales entre una de ellas era una rara y escalofriante sensación de nostalgia cuando yo me empezaba a leer este cómic ya hace algunos años atrás. También me puse a pensar en los diversos y brutales destinos que sufrieron algunos de nuestros personajes favoritos del universo de Marvel en este universo triste y oscuro, y esto me abrió un nuevo pensamiento, y es que en Halo habría algo parecido a Marvel Ruins, y déjenme les explico. Marvel Ruins es básicamente un what if, pero este nos plantea el qué es lo que hubiera pasado si es que los poderes o los destinos de los personajes que ya conocemos dentro de esta misma editorial simplemente hubieran salido mal. No sería tanto por el que pasaría si es que las cosas fueran un poco más realistas, ya que obviamente hay cosas como lo llegan a ser los mismos mutantes, los Kree, Silver Surfer o hasta mismísimamente Galactus, los cuales pues vaya, no es como que sean muy apegados a la realidad, pero hasta estos personajes tienen un destino bastante cruel y brutal. Una vez entendido esto, déjame decirte que han habido historias o básicamente destinos en el universo de Halo los cuales se llegan a parecer o tienen una sensación bastante parecida a la de esta misma serie de cómics, así que ponte cómodo y prepárate. Y a ver, antes de continuar me gustaría aclarar varias cosas, y es que el universo de Marvel no es como el universo de Halo. En Marvel hay multiversos o básicamente dimensiones donde ahí se pueden contar diversas y diferentes historias que no pueden afectar al canon original, o si lo hacen son bastante raros que pasen este tipo de situaciones. En Halo, a pesar de que sí tiene un multiverso, las historias más populares o las principales solamente suceden en una misma línea del tiempo, así que no tomaremos en cuenta algunas historias que no se relacionen como en el canon original, como lo pueda llegar a ser algún otro multiverso que pueda ser oficial o algún fanmade o teoría que hicieron obviamente la comunidad del universo de Halo. Ahora, en este video, al igual que en Marvel Ruins, no simplemente se van a poner muertes al azar que simplemente se vean brutales, sino que la finalidad de este tipo de historias es como ver grandes héroes, guerreros o hasta mismamente deidades, villanos o figuras que pueden ser superheroicas para todo el mundo son prácticamente humillados o simplemente sufren un destino muy brutal que no merecían tener. Habiendo dicho esto, ya sabrán que las historias que se van a presentar en primera son canon y en segunda son historias que le pasaron a algunos personajes que puede que en un punto dentro del universo de Halo tuvieron un papel protagónico o al menos principal y básicamente no tuvieron una historia o un destino tan agradable. Muchas veces cuando pensamos en relaciones o amistades del mismo Inquisidor, más bien conocido como Thal Badam, se nos viene a la mente personajes como lo llegan a ser el Jefe Maestro o hasta el mismo Ratas Badum. Pero antes de conocer a estos dos personajes, el Inquisidor ha tenido otro tipo de amistades obviamente con otros individuos. Uno de los más conocidos, o al menos el que la comunidad tiene más noción sobre este tipo de amistades, es el mismo Zar, ya que este individuo, o más bien Elite, era alguien que participaba mucho en algunas misiones junto con el Inquisidor, volviéndose en un gran compañero y amigo. Ahora, para esto nos tendremos que remontar a los eventos de la novela Halo el Protocolo Cole, ya que en esta historia peculiarmente estos dos personajes están unidos ya que tienen que cazar a un grupo rebelde de Jackals, los cuales estos estaban traficando armas con los mismos humanos. Mientras cumplían esta misión, Zar y el mismo Thal Badam tenían varias conversaciones y entre una de estas era que básicamente Zar ciertamente admiraba a la humanidad obviamente junto con sus guerreros, ya que prácticamente se le hacía una raza bastante honorable, guerrera y que estos nunca se iban para atrás si es que se trataba de una pelea y más aún de una guerra. Por obvios motivos, su gran amigo Thal Badam estaba bastante en desacuerdo sobre lo que su amigo Zar estaba diciendo, ya que prácticamente todo esto era alguna herejía y que si algún alto mando del Covenant los llegase a atrapar diciendo esto, los considerarían en unos herejes para toda su vida o simplemente los ejecutarían. Conforme este tipo de temas y conversaciones eran más recurrentes, Thal Badam se esforzaba todavía más en hacerle creer a su amigo sobre que todo lo que decía era algo malo, pero simplemente Zar se
mantenía con una postura bastante sólida y con criterios bastante buenos. Tiempo después, ya habiendo terminado esta misión que se les había encomendado, Zar ya estaba completamente convencido sobre que las cosas que decían los altos mandos, como lo son los mismos profetas, eran prácticamente una mentira y que los humanos no deberían ser exterminados por el Covenant. Una vez llegando a Gran Caridad, estos dos Angelis se dirigirían hacia las mayores autoridades dentro de esta misma facción, los profetas de la piedad, pesar y verdad. Pero simplemente Zar tenía otras intenciones o un objetivo distinto al que tenía su mejor amigo Thel-'Vadamee. Zar, un valiente y honorable Sangheili, harto de tanta confusión, harto de tanto misterio ante preguntas que se ha realizado, pero su respuesta sigue en las sombras de un objeto que ni siquiera puede ser presenciado, el cual lo cubre a él y a sus seres queridos como su fiel amigo Thel-'Vadamee. Harto de esta situación y viendo qué es lo que pasará, las incontables muertes que sucederán y las víctimas injustificadas afectadas por causas sin sentido, él sabría que podría terminar aquí y ahora, darle una nueva luz a su pueblo con su espada de energía, cometiendo un acto atroz, pero simplemente para evitar otros más, para repeler las sombras del imperio, pudiendo terminar con los profetas. La lealtad hacia el Covenant era uno de los valores principales que Thel-'Vadamee no solamente fomentaba tanto en sus compañeros como en tropas, sino que era algo que él también aplicaba, cueste lo que cueste, y su mejor amigo fue víctima de esa lealtad ciega, una lealtad que fue transformada en una espada de energía la cual cortaría completamente su cabeza antes de actuar y de afectar a los profetas. Con la confusión y un cuerpo decapitado presentes en la sala en la cual se encontraban estos 4 individuos, decidirían no decir nada acerca de lo que acaba de pasar, y a cambio los profetas le darían ciertamente inmunidad al Inquisidor por mantener esto en secreto. Ahora, analizando ya un poco mejor las cosas, ya podremos comprender todo ese enojo, furia, rencor y tristeza que reflejaba el Inquisidor dentro de los juegos como lo era en Halo 2, 3 y hasta ciertamente en Halo 5, ya que todo ese sacrificio que hicieron los de su especie y otros individuos de otras especies por una causa de la cual era una mentira, y aquellos que como Zar se enteraron de la verdad o simplemente querían algo mejor para este pueblo fueron silenciados y olvidados a través de la historia galáctica del Covenant. El Inquisidor era esa luz que iluminaría a su pueblo, pero sin antes tener que pasar por varias pruebas en las cuales él sería el culpable de la pérdida de sus amigos. Muchos conocemos a los Spartan por ser prácticamente uno de los elementos fundamentales dentro de la guerra humano-Covenant y una de las piezas claves por las cuales la humanidad tuvo su victoria sobre el Covenant. Los Spartan siendo prácticamente soldados perfectos con sus capacidades tanto físicas como mentales aumentadas hasta el límite humano conocido dentro de la actualidad del universo de Halo en la humanidad. Como bien sabemos, esta división de soldados ha llegado a tener varios individuos, los cuales estos se quedarán para siempre en la historia de este mismo universo. Individuos como lo han llegado a ser el mismo Noble 6, el Spartan Jerome, la Spartan Kelly, Linda, Fred, el mismísimo Kurt Ambrose y finalmente el pináculo de este tipo de soldados, el mismo jefe maestro, siendo prácticamente lo que es la misma representación viva de lo que es la perfección en una legión de soldados altamente efectiva. Pero para llegar a este punto se tuvieron que pasar por varios secretos, procesos y misterios de los cuales los formaron. No es un misterio el hecho de que estos soldados hayan sido secuestrados a la edad de 6 años siendo prácticamente unos niños para que estos recibieran uno de los entrenamientos más arduos dentro de la UNSC para que después pasaran por un proceso de aumentaciones en las cuales no todos podrían sobrevivir, aunque este destino y estos hechos eran algo incierto para estos Spartans que eran bastante jóvenes, excepto para uno, para Soren 066. Soren era un niño particularmente diferente a los demás, ya que a su corta edad básicamente recibía maltratos y abusos de su padre, misma persona que escondió y guardó el cadáver de la madre de su hijo durante varios días dentro de su casa, hasta que Soren encontró el cuerpo putrificado y en estado de descomposición de su progenitora. Tras haber presenciado esta escena, Soren haría el intento de asesinar a su padre, aunque simplemente lograría herirlo gravemente. Soren aprovecharía esta situación para así poder escapar de su casa durante varios días, hasta que fue encontrado por la doctora Halsey, y esta, al compadecerse del mismo Soren y ver su situación, decidiría contarle en todo lo que consistía el proyecto Spartan 2 para que Soren supiera en lo que estaría metiéndose. Con esto, Soren ya sabría cómo iba a ser el entrenamiento, su adoctrinamiento y evidentemente el proceso de modificaciones por el cual su cuerpo tendría que pasar para ser algo mejor de lo que es ahora, algo para darle esperanza a la humanidad ante el insurreccionismo y podría ser que para algo más.
algo desconocido. A pesar de saber por todos los riesgos que podría pasar tanto su cuerpo y mente, Soren decidiría aceptar esta propuesta que le hizo la doctora Halsey, que ya la vería como una segunda figura materna que él posiblemente jamás tuvo, siempre y cuando sería lo que ella alguna vez le prometió. Y aunque en un principio en los entrenamientos Soren siempre se mantenía en un perfecto punto medio, no siendo tan resaltante como los mejores, pero tampoco haciendo las cosas mal como los peores, estando básicamente en el anonimato. Conforme el tiempo iba avanzando y Soren iba creciendo, cada vez encontraba más motivación que encontraba en la doctora Halsey, motivándolo a que cada vez tenía que ser mejor de lo que ya lo era. Momentos antes de recibir las aumentaciones del Spartan de segunda generación, estaba dudoso sobre muchas cosas, dudoso sobre si él era el indicado para ser un Spartan 2, dudoso por si él era el que tenía que tomar la decisión sobre recibir este tipo de aumentaciones, y solamente esto era algo que quedaba en sus manos. Soren, cuestionándose sus propias decisiones y sin saber si estaba haciendo algo verdaderamente bien, tendría muy en cuenta una frase que constantemente le decía la doctora Halsey: no te quedes atrás. Y Soren, con un poco más de seguridad y ahora sí decidido sobre lo que quería hacer durante toda su vida, él no se quería quedar atrás. Soren había despertado después de un largo sueño. Confundido, vería que un par de doctores intentarían sedarlo, obviamente para que siguiera permaneciendo en su largo sueño. Soren no quería estas situaciones, así que decidiría romperle la mano a uno y después apuñalar al otro doctor. Intentaría escapar, pero después la doctora Halsey y Franklin Mendes lograrían localizarlo y calmarlo por la situación en la que estaba. Situación en la que ninguno de los tres presentes que estaban en esa situación creerían que pasaría. Soren, completamente aturdido sobre la situación que estaba pasando, exigiría respuestas y una explicación clara acerca de las cosas que estaban ocurriendo. Así que Halsey decidiría darle la explicación y decirle la verdad. Soren había permanecido en un sueño durante 3 meses, ya que las aumentaciones Spartan tendrían un efecto en él muchísimo más profundo a lo que se tenía esperado hasta en los casos más recónditos cuando se empezó a desarrollar el proyecto Spartan 2. Y es que, en algunos casos, o en los mejores, el Spartan llegaba a recibir los aumentos de una muy buena manera sin ningún tipo de riesgo en su cuerpo. En otros casos, el Spartan en un principio no recibía de manera buena los aumentos, pero estos probablemente en un tiempo los podrían recibir ya de una manera más correcta. En otros, simplemente los candidatos a este tipo de supersoldados morían. Pero con Soren fue algo diferente, algo probablemente peor que la muerte. Los músculos de sus brazos habrían crecido de una manera exponencialmente preocupante y una de las manos sería básicamente retorcida y quebrada hasta tal punto de parecer ya más como una garra o una pinza. Una de sus piernas, aunque parecía un poco mal, era lo más estable que había dentro de su cuerpo, pero la otra estaba completamente quebrada y estaba 15 centímetros más corta que la otra, y solamente se podía apoyar de un brazo que entre comillas estaba bien. Siendo un Spartan que a pesar de ser fuerte, tendría que lidiar con una torpeza y lentitud que le otorgarían sus extremidades que están desproporcionadamente deformes. Simplemente pónganse a pensar esto. El Covenant, que superaba tal vez por miles de años a la humanidad en algunos aspectos como lo eran la misma tecnología, este imperio ya consideraba y veía a los Spartans, como lo eran el jefe maestro, como demonios, debido a las grandes habilidades que estos demostraban en el campo de batalla y aparentemente ser interminables. Tropas eternas que prácticamente revivían por cada muerte que se les provocaba. ¿Qué hubiera pasado si hubieran presenciado a algo como Soren? Un soldado con una masa inamovible, la cual no tiene forma, ni aparentemente quisiera tenerlo. Algo que proporcionaría la misma destrucción que ofrecería un Spartan en el campo de batalla, pero que simplemente no obtiene la forma de uno. Algo que parece no tener alma, un cuerpo sin vida. Algo que ni siquiera se podría considerar como humano o ni siquiera algo mitológico. Lamentablemente este joven soldado de apenas unos 15 años jamás podrá saber qué es lo que pasaría en este tipo de casos, ya que fue removido a otros puestos de la UNSC, ya que para la guerra era inservible, inútil, siendo este hecho tal vez la más grande o la última decepción que recibiría en toda su vida. Estando abandonado de por quien alguna vez él consideró como una segunda figura materna, la doctora Halsey, sin la atención de los Spartan de segunda generación, quien él consideraba como hermanos,
y un alma que él mismo había abandonado, un cuerpo sin vida, en donde él, junto con otros más, estarían atrapados en destinos y en lugares en los cuales no son sus tumbas, pero son bienvenidos a ellas.